Muy buenas tardes. Lo primero, pues bienvenidos a todas y a todos a esta sesión, a esta tercera sesión de la Cátedra Social de la Fundación La Caixa, ¿no? Y la verdad es que es un placer pues, ver a todas las personas que nos acompañáis aquí. Nos decían hace un momento que el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil no podrá estar con nosotros, pero sí que están gente de su equipo, está Albert, está Gabriela, tenemos a nuestro director adjunto a la Dirección General, Juan Ramón Fuertes, que nos acompaña, presidente de Microbank, los directores territoriales de Madrid, tanto Rafael como Juan Luis, a muchas personas de la Fundación La Caixa también que nos acompañáis, y luego también la bienvenida a todas las personas que nos estáis siguiendo en streaming, también representantes del Ayuntamiento de Madrid, también el nuevo concejal también nos está acompañando, y como decía, toda la gente que nos seguís en streaming, que nos consta que hay gente en muchos lugares, ¿no? En especial a Montse Buisan, que hoy no puede estar aquí con nosotros, pero que también nos va a seguir en esta retransmisión. Decíamos que esta es la tercera sesión de esta cátedra social, de esta cátedra en lo que es la variante social, es la Cátedra de Economía y Sociedad, que empieza en 2005, de la mano del profesor, del doctor García Delgado, ¿no? El doctor García Delgado, que desde que empezó es el titular de la cátedra, catedrático de Economía Aplicada, académico numerario de las Ciencias Morales y Políticas y rector de la Universidad Menéndez y Pelayo entre 1995 a 2005, ¿no? Y que es la persona que luego nos va a acompañar en el escenario junto con el invitado, que es el doctor Jordi Riera i Romaní, en esta sesión bajo el título La pobreza infantil, un reto socioeducativo en red, ¿no? La conexión de la Fundación La Caixa desde sus orígenes con toda la problemática social es amplia, y empezamos precisamente la primera sesión de esta cátedra social fue hablando precisamente de los temas que ligan más con nuestro origen, que son las personas mayores. El título de Vejez y Envejecimiento 2030 con Javier Yanguas, que fue el ponente y que nos hablaba de los nuevos retos que tiene y cómo nos describía toda esta etapa de hacerse mayor, pero como al final tiene mucho contenido, tiene muchas claves de cómo se va a afrontar y muchas incógnitas también para todos, ¿no? En la segunda sesión estuvimos atacando cuando la vulnerabilidad la encontramos en la enfermedad, y lo hicimos de la mano también de un enfoque que toca los cuidados paliativos con el título de Vivir hasta el final de la vida, y que fue en una sesión que impartió el doctor Javier Gómez Batiste y que conecta también con un programa que tenemos de atención a las personas con enfermedad avanzada. Y hemos dejado para esta tercera sesión la conexión precisamente con aquello en donde está más la vulnerabilidad social, cuando hablamos de las personas con una situación tanto de exclusión social como de vulnerabilidad económica superior, y que concentra una buena parte de la actividad que hace la Fundación La Caixa, en especial en dos de los grandes programas que tiene, como son Caixa Pro Infancia y el programa Incorpora, ¿no? El programa Incorpora se dedica a lo que es la inserción sociolaboral de los colectivos desfavorecidos. Es un programa con el paradigma de acompañamiento a buscar un empleo como un elemento también de inserción social, un empleo como un elemento de ampliar el marco de con quién te relacionas, como un elemento también de conseguir un ingreso y como una palanca de salir de esas situaciones de exclusión. Y el programa principal, que es Caixa Pro Infancia, principal porque desde que lo empezamos seguro que es el que tiene el empeño más difícil, ¿no? Y que es un empeño de ver cómo podemos cambiar una situación seguramente la más injusta, que es que alguien, por el lugar en donde nace, por la familia en la que nace, parece que tenga ya el futuro decidido y el futuro marcado, ¿no? Y el programa lo que busca es cómo podemos alterar esto y cómo podemos ayudar a una situación que seguro que cada vez más está en la mente de todos, que es esta de la pobreza infantil, pero que hace muchos años que ya tiene una realidad que era una realidad difícil, y una realidad que cuando empezamos con nuestro programa, que empezamos en el año 2007, ya nos estaba dando estadísticas de más de un 20% de las familias que tenían niños menores de 18 años que estaban ya en esa situación que llamamos de riesgo de pobreza, que son esas situaciones por lo menos de pobreza relativa. Por tanto, ya unas tasas que nos parecían muy importantes, que en estos años han ido incrementando,
que yo creo que en la actualidad y de la mano, que aunque hoy al final Ernesto no nos puede acompañar, pero nos acompaña su equipo, yo creo que ha empezado a coger también un dominio más público, ¿no? Que es necesario que hagamos algo para luchar contra esta pobreza infantil y que también tanto en los objetivos de desarrollo sostenible como en todos los retos a nivel europeo, yo creo que es uno de los elementos importantes que se está intentando conseguir que tenga esta lucha, ¿no? Cuando veíamos hace unos años las razones de esta pobreza infantil, veíamos que había una traslación muy directa con el nivel educativo, y esto además está demostrado también a nivel europeo, que aún más que la herencia de clase, se está heredando el nivel educativo cuando éste es muy bajo, cuando éste no ha pasado de primaria o está en esos niveles más bajos. Eso es lo que más se hereda de unas generaciones a otras, ¿no? Y, por tanto, el programa cogió el paradigma de intentar conseguir pues, una mejora educativa como una palanca para conseguir un cambio en ese destino que parecía marcado. Es un programa presente, cuando acabemos este año estará presente en todas las provincias de España, ahora mismo ya en más de 200 localidades distintas, y que atiende a más de 62.000 niños y niñas de nuestro país, de unas 40.000 familias, y que además se marca como un programa de larga duración, un programa que, como les decía, pues ya va camino del año 16 en el segundo semestre de este año, ¿no? Cuando estábamos en el programa también empezamos a tener una focalización en ver cómo podíamos demostrar primero que se podía actuar de una manera coherente, que se podía actuar de una manera que acabase dando método, que se podía también evaluar, y todo esto nos llevaba a la necesidad de contar con el apoyo de una dirección científica, y fue de los primeros programas en donde esto se incorporó. Y fue cuando llegamos al ponente de hoy, al doctor Jordi Riera i Romaní, ¿no? Yo creo que gracias, hacía mención antes a Montse Huisán, que nos está siguiendo en streaming. Ella fue la que hizo ese contacto primero y nos acercó precisamente a todo un mundo muy especializado en lo que buscábamos. Es muy especializado en ese punto de hablar de educación, pero hablar de esos colectivos vulnerables, ¿no? Que no es tan solo la educación de manera normal, sino se tiene que conseguir conectar con cómo podemos, con este tipo de familias, con este tipo de niños y niñas, de chicos y chicas, se puede hacer todo un proceso que nos lleve precisamente a un cambio, y a un cambio que sea real, ¿no? A partir de ahí, en esa conexión con Jordi, pues empezamos a definir metodologías, empezamos a documentar, empezamos a hacer cosas que buscábamos que trascendiesen de esos más de 62.000 niños y niñas que atendemos cada año y de esas 40.000 familias. Y eso consistía en acabar dando un método que definía cómo íbamos a actuar, en hacerlo de manera inteligente, porque lo hacíamos pensando qué necesitaba cada familia y dándole aquello que necesitaba, de un catálogo que era común, potenciando la profesionalización también del tercer sector, y que siempre hubiese profesionales capacitados para hacer cada acción que debíamos hacer, pero manteniendo esa premisa que en otras de las sesiones que hemos tenido ya les hemos comentado también, de actuar siempre de la mano del tercer sector como un elemento, como una palanca de trasladar todo aquello que queremos hacer a la sociedad, ¿no? Por la presencia que ya tiene ese tercer sector. Y para que eso trascendiese también necesitábamos de evaluación, y la evaluación desde ya hace unos cuantos años nos lleva a ver que estas familias que estamos atendiendo pues nos acaban acompañando a tener un éxito escolar igual al de la población en general, cuando, por hacerlo rápido, el éxito escolar esperado pues sería casi que la mitad del que consiguen, ¿no? Si sumamos el abandono que deberían de tener cuando miramos estratos sociales iguales, lo general de la población, y miramos el resultado que tienen las familias a las que atendemos, ¿no? Bien, el doctor Jordi Riera, y que ahora el profesor García Delgado les va a presentar, yo solo haré un pequeño flash. O sea, él tiene cargos distintos, ¿no? Ahora mismo es decano de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte de Blanquerna. Fue vicerrector de Política Académica y adjunto al rector entre los años 2006 y 2020 en la Universidad Ramon Llull, pero sobre todo lo que más nos ha conectado es su papel de investigador principal en lo que es el Grupo de Investigación Consolidado de Pedagogía, Sociedad e Innovación, con el apoyo de las TIC, que conocemos todos por PSITIC, ¿no?
conocer exactamente las siglas nos cuesta algo más, ¿no? Con Jordi lo que nos ha conectado siempre, yo creo que ha sido el pensar que podíamos conseguir cosas que diesen cambios, ¿no? Y eso es lo que destacaría más de Jordi, porque hace muchos años empezamos a hablar y empezamos a decir cómo pensábamos que debería funcionar, y yo creo que la retroalimentación entre lo que nos decía, lo que podíamos hacer y cómo lo montábamos, era tener claro dónde queríamos llegar, tener claro qué es lo que podía tener y provocar un cambio y hacerlo, ¿no? Y al final yo creo que en estos muchos años que vamos teniendo de relación, seguro, yo lo que más destacaría de Jordi es esa visión y también una sensación permanente de que aún podemos hacer algo más. Hace unos días estábamos viendo cómo más podíamos complementar el programa y precisamente estábamos hablando de esto. Hablábamos de cómo entre unos y otros, y entre esos unos y otros también están las entidades sociales, que hoy nos acompañan unas cuantas aquí, unos cuantos profesionales, ¿no? Cómo entre todos hacemos de palanca los unos con los otros para conseguir ir y siempre estar insatisfechos con conseguir algo más. Y otra cosa, yo creo que muy importante, que Jordi siempre ha defendido, es precisamente que la clave en todo, en esto también, es la calidad. Es trabajar bien, porque desgraciadamente casi siempre nos acabamos encontrando en este tipo de programas con oportunidades únicas de ayudar a alguien que lo necesita. Y que si no somos efectivos en esa oportunidad, quizá para esa persona, para ese niño y niña, igual no hay otra oportunidad igual de que ese progreso pueda pasar, ¿no? Y yo creo que esas son las características principales que yo destacaría de lo que nos ha enseñado Jordi, ¿no? Jordi, yo creo que el amplio conocimiento que tiene seguro que nos garantiza una ponencia seguro que excelente, ¿no? Esta será la última sesión que hacemos antes de verano. Ahora con el doctor García Delgado antes comentábamos, en el día 20 de septiembre tendremos la siguiente con la doctora Victoria Camps, con el título del cuidado, un derecho y un deber universales, y ya iremos definiendo también las conferencias de este segundo semestre. Yo solo les dejo ya con ellos, invito a que suban tanto al profesor García Delgado como al doctor Jordi Riera y desear que la conferencia sea de su agrado. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, lo fundamental y lo accesorio también, si cupiera decir que ha dicho algo accesorio, lo ha dicho ya nuestro subdirector general, Marc Simon, ¿no? Y lo ha dicho además muy bien. Yo únicamente quiero en 2 minutos agradecerles, aparte de saludarles, agradecerles su presencia, a quienes están aquí físicamente, a quienes nos siguen también a distancia, agradecerles me consta a algunos de ustedes que hacen el seguimiento que hacen de nuestra programación, una programación que tratamos de hacerla con la mayor calidad posible para honrar, para estar a la altura de quien nos acoge, de la cátedra de la Caixa, de la Fundación La Caixa, y también quiero decir ustedes estoy seguro que también comparten lo que les digo, les voy a decir, para estar a la altura de la programación, del contenido de este gran centro cultural que es CaixaForum, ¿no? CaixaForum Madrid, todos los CaixaForum, en particular el que yo más frecuento y conozco, CaixaForum Madrid, ¿no? De su contenido y de su estilo, ¿no? A mí me gusta decirlo, ¿no? Del estilo, del tono, ¿no? De todos y cada una de las personas que aquí trabajan. Eso también conforma un poco el estilo también contribuye, la forma contribuye al fondo, ¿no? En este sentido, el contenido de lo que aquí se hace, ¿no? Bueno, lo ha dicho muy bien, Marc Simon lo ha dicho estupendamente, tanto lo referido al tema como a la persona que lo va a exponer.
Déjenme decirles que eso es uno de los temas, como los que se han desarrollado, los que hemos abordado tanto en el mes de abril como el de mayo, ¿no? Por una parte mayores, por otra parte este otro programa, este otro tema de la atención integral a personas con enfermedades avanzadas y su entorno familiar, son temas como este de proinfancia, de la pobreza infantil, bueno, que justifican, déjenme decirlo, justifican a una fundación, ¿no? Legitiman socialmente a una fundación, ¿no? Qué bien, ¿no? Que una entidad, en este caso la fundación, que tiene recursos, los aplique fundamentalmente a este tipo de temas con tanta proyección, ¿no? Con tanta trascendencia social, ¿no? Y este en particular, vamos, si me apuran ustedes, tal vez para mí también un poco como economista, que me he acercado a él a través de obras y de exposiciones que han hecho unos y otros colegas, unos y otros autores, pues este tema de la pobreza infantil especialmente, porque es, diciéndolo con las palabras con la expresión que utiliza José Antonio Alonso en un libro precioso, ¿no? El futuro que habita entre nosotros, dedicado a la pobreza infantil, que es el producto de un curso magistral que la cátedra organizó en CaixaForum Madrid hace un par de años, ¿no? Él utiliza una expresión estupenda, tal vez la lacra, él decía patología social. Es una patología social especialmente grave, ¿no? La pobreza infantil, porque tiene una trascendencia extraordinaria sobre el presente y se ha dicho antes muy bien sobre el futuro, ¿no? Tiene un impacto extraordinario sobre salud y vida, sobre las relaciones con el entorno social de quien la sufre, esa patología social, pero después va a determinar, se ha dicho estupendamente antes, el futuro, ¿no? Años por venir, ¿no? El futuro que habita entre nosotros, ¿eh? Quienes sufren esa patología social hay que atenderlo especialmente, ¿no? En fin, hoy se va a abordar, no desde la perspectiva, digamos, del análisis económico-social que lo hizo entonces José Antonio Alonso, sino desde la perspectiva, a mí me gusta decirlo, se lo decía antes coloquialmente a Jordi Riera, de un maestro, de un pedagogo social, de un maestro, un pedagogo social, de un catedrático de educación, vicerrector, lo que quieran ustedes, partícipe en comité de expertos, en colegios profesionales, etcétera. Un maestro, porque el maestro, el pedagogo social, tiene una posición, es la mejor de todas para acercarse y conocer, ¿no? El fenómeno de la pobreza infantil y tal vez para actuar también sobre él, ¿no? Como se ha dicho especialmente, ¿no? Por eso un reto socioeducativo desde la perspectiva, ¿verdad, Jordi?, de la pedagogía social, ¿no? Y quiero decirles que, claro, estoy ya hablando, termino, he dicho 2 minutos y llevo muchos más. Me gusta sobre todo al conocer un poco la trayectoria de Jordi Riera, él aborda este tema como investigador, como estudioso, como pedagogo social, como profesional de ese estudio y de esa acción, pero lo vive. Es un compromiso vital también para él, es un compromiso moral. Es un compromiso moral, ¿no? Hay temas como este en donde si no hay un compromiso moral, tal vez no se despliegan todas las capacidades que convendría desplegar para contribuir a su superación, ¿no? Y entonces él empezó como maestro, me lo comentaba, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, empezó desde el punto de vista de su formación, de su condición de estudioso, investigador, a escalar posiciones que ya se han repetido, no les voy a tal, pero a mí me queda eso, ¿no? Es vivir como estudioso y como investigador y como actuador, ¿no? En este campo con un compromiso moral, un compromiso vital que es un compromiso moral. Nada más, esto de verdad son temas como los 2 que se han desarrollado en los 2 meses anteriores, para dar a conocer también en esta tanda de la Cátedra Social Fundación La Caixa, los programas, algunos de los programas de la Fundación, los 3 que hemos desarrollado hasta hoy, quiero decirles, y os lo digo
con independencia de criterio, quien lo ve como profesor de economía aplicada que soy, son temas que legitiman socialmente, que justifican socialmente una fundación, ¿no? Así que nada, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y Jordi, te vamos a escuchar con una atención especialísima, ¿eh? Muchísimas gracias, José Luis. Gracias, Mar, por tus palabras y sin duda las tuyas, José Luis, porque uno intuye que parte de lo que se dice en una presentación tiene que ver con el currículum escrito, pero José Luis ha hecho, cuando hacía ahora referencia a mi itinerario vital, ha hecho alusión a algo que pocas veces he escuchado en presentaciones. Te lo agradezco muchísimo, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Y empezamos con el vicio del maestro que dice que uno se siente. Siempre he dicho que un maestro es un gerundio. Lo digo a mis alumnos, futuros maestros en mi facultad. La actitud que puede definir mejor un maestro es un gerundio. Siempre está aprendiendo, siempre está atento a cómo van cambiando las realidades, los contextos, sus alumnos. Nunca debe estar con la sensación de que ya tiene un título y que es un participio pasado, ¿no? Un maestro es un gerundio. Las realidades en educación son gerundios tremendamente veloces, hay que estar atentos. Y la forma de estar atentos es intentar movilizarse a la misma velocidad para que no te pille muy lejos. Gracias por tus palabras, José Luis, y arrancamos, pues. Digo que uno de los vicios de los maestros es ponerse de pie y manejar. Entonces, si me permites, muy amable. Y por lo que hace referencia a los compañeros técnicos, si quisieran bajar un poco la intensidad de la luz que da la pantalla, igual se ve un poco mejor. Quiero compartir con todos ustedes una vivencia que empezó en un pueblecito cercano a Barcelona. Yo empecé ejerciendo de maestro en una escuela, en un colegio del centro del barrio de la Eixample de Barcelona, donde como maestro las cosas son aparentemente más sencillas. En aquella época lo eran. Y todo está bastante normativizado, reglamentado. Hacer de maestro era una aventura, como lo es siempre, pero con una serie de alicientes en cuanto a la conformidad del ir pasando como maestro, ¿no? Pero los alicientes se los busca uno y a uno le da una cierta intranquilidad a esto de moverse poco y ir pasando años y tiempos, ¿no? Un cambio de guión en la vida de ese maestro joven de aquella época, a finales de los 80, esos giros de guión que más de uno, yo diría que todos tenemos en un momento vital en el que tomas una decisión que rompe el guión o al menos le da un giro a ese guión. Eso es lo que me pasó a mí en finales de los 80, cuando me aparece una posibilidad de salir a trabajar de maestro fuera de la gran ciudad, fuera de esa zona de confort. Y dije que sí, podía haber dicho que no, dije que sí por muchas razones, que ahora no voy a alargarme, pero pensé que era una oportunidad para intentar hacer de maestro, pero fuera de esas zonas. Además, en Barcelona vivíamos el éxodo masivo de lo que significaba todo el fenómeno olímpico, preolímpico, y que generaba un éxodo masivo de familias que vivían en la zona de Marina, en el litoral barcelonés, porque ahí se tenía que instalar la Villa Olímpica y cantidad de instalaciones monumentalistas importantes que no permitían que determinado barraquismo de Barcelona siguiera allí, porque se vivía en esa zona de Barcelona de espaldas al mar y en un contexto de vivienda muy primaria, incluso en barracas, etcétera, pero ahí tenía que darse el otro gran cambio de Barcelona. Barcelona, a partir de las Olimpiadas, ciertamente empezó a mirar el mar, pero hasta ese momento nos costaba, ¿no? Pero ¿qué pasó con esas familias? Miles y miles de familias que habitaban en esa zona cercana a Barcelona, pero en situación vulnerable. Pues ese éxodo interno les llevó a intentar vivir en otros pueblos cercanos a Barcelona, donde se acumulaban familias migrantes de la Marina
de Barcelona y donde intentaban también sobrevivir como ellos sabían, haciéndose sus casas, sus barracas primero, luego intentaban levantar tocho sobre tocho. Tuve la inmensa suerte de ir a una escuela que nació en ese contexto, porque quería atender esa realidad educativa de muchos menores que se movilizaban dentro de su zona de reconocimiento, no más, y donde sus familias empezaban a construir su rincón para vivir. Esa escuela tuvo esa valentía de situarse en esa zona, en concreto en un pueblo que se llama Sant Vicenç dels Horts, San Vicente de los Huertos, traducción literal, que era una zona de horticultura, donde el pueblo original, el origen histórico, se extendió hacia afuera al llegar todas estas familias a ese pueblo y crear sus, comillas, guetos debido al éxodo olímpico. Tuve la inmensa suerte, porque siempre diré que mi auténtica universidad, la de la aplicabilidad de aquello que aprendes en la universidad, empezó allí, no en el barrio de Barcelona, donde yo venía, sino allí, en esa escuela. Con chavales que, fíjense, el profesor novato, cuando yo entré en clase el primer día, les pregunté una cosa tan simple como, bueno, ¿de dónde vienen? E intentábamos hacer lo que ahora sería una escuela de segunda oportunidad. ¿Les suena? Escuelas que ya acogen a chavales que vienen con historias. Bueno, fíjense, estos venían de Marina y con muchas dificultades de escolarización. Pues allí en Sant Vicenç dels Horts, ese joven maestro va y entra el primer día de clase, José Luis, y les pregunta, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienen? Y sale Alfonsito y me dice, ¿de dónde voy a venir? Del Borne. Y digo, ¿y esa escuela dónde está? ¿Esa escuela dónde está? No era una escuela, el Borne, del Borne. O sea, ese chaval se había levantado a las 4 de la madrugada para ir a descargar camiones y estaba en la escuela a las 9. Venía del Borne, donde la venta al mayor y al menor se maneja con camiones. Venía de descargar camiones con su padre e intentar manejarse en ese contexto. Y a las 9 estaba en la escuela. Ese chaval que se llama Alfonsito, con el que todavía tengo relación, fue el primero que me hizo la afirmación clave que a uno le da, que no sabe la respuesta, que no entiende nada. Y precisamente esos chavales me provocaron, me motivaron intrínsecamente para seguir estudiando, manejándome como un maestro del que no me esperaba yo desarrollar en esa época. Ahí empieza la aventura de un maestro que luego va entendiendo que la realidad es compleja, la de la vulnerabilidad es multidimensional y para la cual no valen las preguntas de siempre. ¿De qué escuela vienes? Porque las respuestas atienden a la pregunta de otra forma que hace que por de pronto pienses que tus guiones previos están fallando. Eso es lo que genera mi interés por esa realidad de chavales que vivían, niños y niñas y adolescentes que vivían en contextos de alta vulnerabilidad. Eso es lo que ellos me llevaron a una nueva universidad donde mi interés por estudiar a fondo todas estas cuestiones fue increciendo conforme percibía la importancia de poderles dar respuestas que yo no sabía darles en ese momento. ¿Cómo iba a exigirles yo rendimiento si venían del Borne de trabajar durante 5 horas de madrugada y pretendía yo hacerles la matemática de turno? Empezamos a crear, inventar, reinventar. El inspector de zona por de pronto empezó a preocuparse. El director de la escuela no, porque dijo, mira, Jordi, tú eres joven. Por cierto, ahí coincidí con algunos profesores que también andábamos en nuestros primeros años y todo ayudó, ¿no? Un director que nos dejó, una complicidad entre estos maestros y el inspector de zona, que al cabo de un par de años dijo, ustedes sigan, porque ese debe ser el camino, porque estos chavales, a mí, al inspector, me abandonan siempre y estos no abandonan. Pasan los años y uno se da cuenta que igual un enfoque centrado en el talento o un enfoque centrado en el reconocimiento o un enfoque centrado en el apoyo multidimensional
un enfoque más comunitario, fue el que nos iba dando interés por seguir en esa brecha, en ese camino, ¿no? Porque nos iba dando algunos resultados. Luego me encontré con el Proinfancia, y esta sí que fue una provocación definitiva, porque se trataba de intentar aportar lo que ya estábamos aprendiendo como profesionales de la educación, como maestros y pedagogos. Estudié psicología, estudié pedagogía. En la pedagogía tenemos esta rama que le llamamos pedagogía social, que está preocupada no solo por analizar lo que ocurre, que es más sociológico, o cómo nos apoyan los economistas con sus estudios, ¿no? Hablaba ahora José Luis de este magnífico libro, ¿no?, de José Antonio. Pero lo nuestro, lo de los pedagogos, y lo insinuaba José Luis, es la acción para el cambio. Y muchas veces fallamos en la acción. Tenemos excelentes estudios descriptivos de lo que está pasando, pero no sabemos cómo mover esta pieza, esa rueda de molino. Y ahí está la pedagogía, y en concreto la pedagogía social, que básicamente es la que no está en el aula, una pedagogía que se mueve alrededor de los hechos educativos que no suceden exactamente dentro de la escuela. Les voy a comentar algunos datos de lo que el tiempo me ha enseñado a describir como aquello que definimos como pobreza infantil, y por qué y qué dicen los datos en torno a su cronicidad. Me haré algunas preguntas y voy a dar una respuesta desde la experiencia de Proinfancia. Fíjense que he puesto una, porque aquí respuestas, cuando uno piensa que tiene la respuesta, decía Makarenko que cuando uno cree que ha finalizado su libro de pedagogía del hoy, cuando lo termina, lo que tiene es un tratado de la pedagogía del ayer. Luego, cuidado con aquello de decir, tengo la respuesta a este fenómeno. No la tengo. Tenemos discretamente y modestamente una respuesta, pero que debe ir acompañada de otras, y la intentamos dar desde el Proinfancia, ¿no? Voy a ir muy rápido en los datos, porque seguramente todos ustedes los conocen. Indiscutible cuando hablamos de pobreza. Hacía referencia hace un momento. Yo veía en esos chavales muchas dimensiones carenciadas, muchos elementos que no era solo que no iban bien en cuanto a sus aprendizajes, sino que tenían problemas diversos de todo tipo, de ámbito, por supuesto, económico, material, social, educativo, sanitario, laboral. Vamos a la salud mental si quieren también. Tenemos históricamente indicadores que han intentado medirla, pero muchos de ellos son de carácter unidimensional. ¿Quién no conoce el indicador de Gini o el índice de pobreza relativa al que hacía referencia Marc? Pero estos son indicadores de carácter específico. Entonces, en el marco de la OCDE, de los países de la Unión Europea, mirando ya a Europa 20, ahora ya miramos a Europa 2030, ¿no? Pero mirando a Europa 2020, por aquel entonces nos pusimos de acuerdo en encuentros científico-técnicos en toda Europa de elaborar un indicador más multidimensional, que ustedes conocen, el indicador AROPE, que cruza 3 grandes dimensiones. Por cierto, en su traducción al español es un poco desafortunada. Así a grandes rasgos, porque lo que voy a decir o lo que voy a contar a continuación tiene que ver con estas 3 dimensiones. Está claro, el más clásico de todos, ese 60%, cuando uno ingresa al 60% de la mediana del territorio, el indicador de pobreza relativa nos da una señal de atención, por aquí empezamos a tener riesgos de pobreza y exclusión. Pero atención con este indicador que se ha revisado últimamente, el de privación material, y ahora añadimos hace un par de años el concepto de social, que enfoca 2 miradas: qué ocurre en esta familia de verdad, en el día a día de esta familia, y qué ocurre a los miembros individuales de esa familia en el día a día. Por eso no es menor el listado de ese indicador, no es menor, y que muchas veces lo pasamos página, ¿no? Pero ustedes se dan cuenta de la cantidad de afirmaciones en el no, centradas en el no,
no puede permitirse ir de vacaciones, no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado, al menos cada 2 días, no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada, no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, ha tenido retrasos en el pago de gastos, no puede permitirse disponer de un automóvil, no puede sustituir muebles estropeados o viejos. Y luego hay otra dimensión más personal, que es 6 nuevos conceptos que se definen a nivel personal en esta revisión del indicador de privación material severa, se añadió material y social severa. No puede permitirse sustituir ropa estropeada por otra nueva, no puede permitirse 2 pares de zapatos en buenas condiciones, no puede permitirse reunirse con sus amigos o familia una vez al mes, no puede participar regularmente en actividades de ocio, muy importante este elemento, no puede gastar una pequeña cantidad de dinero en sí mismo, no puede permitirse conexión a Internet. ¡Qué barbaridad! Hay países en que Internet ya es un derecho incorporado en su Constitución. No puede permitirse conexión a Internet. Bueno, pero tienen móvil, sí, pero no se conectan. O van a espacios comunes para conectarse. Y no con un móvil de última generación, porque también hay mucha demagogia, ¿no? Si tienen móvil todos, ¿de qué generación de smartphone estamos hablando? Luego a veces la burocracia les pide que puedan, para acceder a un recurso con su móvil, acceder a un site que es imposible con su móvil. Luego sí hay brechas nuevas. Bueno, me dejé el último indicador, que es este de aquí, que hace referencia a la intensidad de empleos. Entonces, una familia con 4 miembros mayores de 16 años se mide la capacidad de empleo y por debajo del 20%, Arope dice, aquí tenemos riesgo de pobreza. Bien, pues Arope se cumple con uno de esos 3, cuando uno de esos 3 está alertando en torno a esa familia, uno solo. Luego tenemos las familias que cumplen 2 de los 3 y, por supuesto, tenemos familias que cumplen los 3 niveles de indicadores. Estamos en contextos de pobreza muy severa. Bueno, pues estos son los datos que reflejan hoy los números estadísticos en los países de la Unión Europea. En el 2021, fíjense, porque luego van a haber un cambio. En 2021 España está en esta posición por detrás de Rumanía, Bulgaria y Grecia. El 27,8% cumple alguno de estos indicadores de Arope. Luego están en situación de pobreza y, por supuesto, sus menores en situación de pobreza infantil. Lo grave es que esto lleva sucediendo desde hace décadas. No nos movemos de esa zona, que precisamente no es una zona deseable. José Luis hablaba de patología social, ¿no? Bueno, yo les voy a hablar, no sé si es una patología, pero lo que es inmoral, sostenerse allí, ir haciendo cosas, porque hacemos un montón de cosas, luego lo vamos a ver, pero eso no cambia. Los sociólogos tampoco lo saben explicar desde el punto de vista migratorio, porque hoy por hoy, en el programa Proinfancia ya tenemos un 50% de familias emigrantes, pero un 50% de familias de aquí o de segunda generación. No estamos en un buen lugar. Miren la evolución de Arope, por eso hablamos de cronicidad. Es que ya cuando empezamos a contar con el indicador Arope, ya nos movilizábamos en torno al 24%, nos estamos moviendo siempre entre el 25 y el 30% de la población. Este dato es dramático desde el punto de vista. Por supuesto que las crisis empeoran. Aquí la tenemos, 2008-2009 para adelante se empeora la situación. Esta simulación en azul es el cálculo con la nueva dimensión de Arope, como si desde el 14 la hubiéramos contado con estos nuevos matices de Arope, estaríamos peor. Y fíjense dónde estamos, subiendo, en el 21. Y dices, bueno, vamos a ver si tenemos datos del 22 pronto, ¿no? Bueno, pues antes de ver algún dato más reciente, el segundo problema que dibuja Arope, que es que cuando desplazamos por edad y nos preguntamos por estratos de edad, resulta que el estrato
que tenemos aquí mezclado el azul y el verde. Si van aquí debajo verán que se trata de los menores de 18 años. O sea, arriba está en contexto de pobreza. Luego el problema va siendo grave porque nos situamos ante generaciones que deberían estar abriendo nuevas expectativas, mejores expectativas, y no es el caso. Miren, estos son datos ya del 23, o sea, de este año, de hoy. Si justamente seleccionamos solo la cohorte de menores de 18 años en la Unión Europea, fíjense que España empeora. Y su posición ya es que el 33,4%, según los informes de la OCDE, de la población joven, menores de 18 años, en España están en riesgo de pobreza y exclusión. Esos son los datos. Si comparamos con Europa y España a fecha de 21-22, tenemos ya del 22 algunos datos recién, pero seguimos estando a una distancia de la media europea. En cuanto a la población total, estamos a 6 puntos porcentuales respecto a la media de Unión Europea en su total, ¿no? A 27,8, como decíamos hace un momento. Y si nos fijamos en la cohorte de 18 años, estamos también a 9, bueno, empeorando, a 9 puntos porcentuales respecto a la mediana europea, a la media europea de los jóvenes de 18 años. 33%. ¿Qué sociedad sostiene futuro con un tanto por ciento tan elevado de jóvenes en riesgo de pobreza y exclusión? Y tremendamente crónico. A veces los números absolutos nos dan la fotografía con más crudeza, ¿no? Miren ustedes como en el 2008 estábamos hablando ya de 2.200.000 jóvenes que podían estar en esta situación. Y miren ustedes como en el 21 la cifra sube o baja, en este caso sube, pero no bajamos de esas cantidades tan sorprendentemente crónicas. Añadámosle una gran dispersión en el conjunto del Estado español, una gran dispersión. Ya saben que si se trata de igualdad, uno va a buscar el mismo refuerzo. Si se trata de equidad, tenemos que ir a dar a cada contexto lo que necesita para salir de esta coyuntura crónica. No podemos repartir y hacer lo mismo en todo el contexto del Estado español, porque hay mucha dispersión. Desde el 41,3 al 14,5. Luego, esta dispersión no ayuda cuando se trata de hacer políticas. Y como perfil, pues ahí lo tienen. El perfil de tipo de hogar que está en contexto de pobreza, en España el 50% se trata de un adulto, normalmente mujer, con uno o más niños dependientes. Nada que no sepáis. La pregunta es doble. En primer lugar, ¿por qué se mantiene esta cruel cronicidad? Yo, como pedagogo social, esa es la que más me hiere. El porqué de la cronicidad. Porque durante años y ciclos económicos distintos nos hemos mantenido allí. Ha mejorado un poco, ha empeorado un poco, pero estamos ahí entre el 25 y el 30%. ¿Por qué se mantiene esta cronicidad? ¿Y por qué todo esto ocurre a pesar de todos los esfuerzos de distintos gobiernos, organizaciones del tercer sector y durante diferentes ciclos para medir y actuar para la erradicación? Hay que reconocer que en la actualidad, con más visibilidad, que es lo que creo que también ha aportado el alto comisionado, la visibilidad. Pero esas preguntas me generan una duda. Las preguntas mismas. Igual hemos colocado el terreno de juego, o sea, igual es que el terreno de juego está mal colocado. O sea, lo que estamos haciendo, entre todos, con más o mejor o peor acierto, pero sin duda con la mejor de las voluntades, que es erradicar ese círculo vicioso de la pobreza hereditaria, lo estamos haciendo en un terreno de juego en el que la pelota no se puede jugar, en el que las familias, los niños no pueden jugar. Entonces, ¿qué pasa con esa pelota? Se cae al agua. ¿Por qué?
Pues no lo sé. Vamos a ver si encontramos algunas respuestas, pero por de pronto tengo la impresión de que muchos intentos y muchas voluntades van resultando poco efectivas en el día a día de esa cronicidad. Decidimos que teníamos que medir mejor la pobreza, lo hicimos. Soy miembro de la Junta de UNICEF también desde hace muchos años. Hago referencia a este tipo de trabajo científico-técnico que desde UNICEF España se lleva haciendo desde hace muchos años. Si medimos bien el por qué y el cómo, igual sabremos trabajar mejor. Pero ¿por qué no decirlo? El Observatorio de la Infancia del mismo Ministerio. O el Observatorio sobre Desigualdad, Pobreza y Exclusión de EAPN. Saben ustedes que es una asociación muy importante en Europa, ¿no? European Anti-Poverty Network. Hemos aprendido a medir mejor estas circunstancias, pero no por haber aprendido a medirlo. Y contamos también con los aportes del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, que quiero subrayar esta iniciativa del Gobierno actual para impulsar, como dice el mismo comisionado, políticas y alianzas sociales de todo tipo. Yo tengo la impresión que nos acercamos al fenómeno, vemos todas sus dimensiones, pero nos sigue costando, incluso hemos calculado el coste de esta pobreza, y nos sigue costando jugar en este terreno de juego que está inclinado, donde la pelota nos cae demasiado frecuentemente al agua y dejamos de poder intervenir para erradicar lo que está sucediendo. Fíjense que Benedetti acertaba cuando tantas veces nos indicó, y lo resumió con esta mirada Benedetti, que cuando nos formulamos muchas preguntas en el ámbito de las ciencias sociales, del mundo educativo, de la pedagogía, como decía antes de Makarenko, llegamos tarde y el dolor es demasiado intenso. No nos podemos permitir llegar tarde y vamos llegando tarde. Quizá analizamos demasiado y la intervención va siendo altamente costosa. Costosa en el sentido de llegar a obtener resultados eficaces, de eficiencia. Qué buenas iniciativas se han tenido últimamente, porque, ¿saben?, no me gusta siempre estar discurseando lo mal que lo hacemos. No, han habido iniciativas que han sido loables, en el contexto del Estado español me refiero. Han habido iniciativas legislativas que desde mi punto de vista todavía son tímidas ante la realidad. Ha habido iniciativas políticas, gubernamentales, ha habido iniciativas valientes de planes integrales, ha habido iniciativas basadas en las alianzas estratégicas, como decía Marina, de toda la tribu, pero vamos a ver algún apunte crítico, constructivo, pero crítico de algunas de estas iniciativas. Por ejemplo, desde el ámbito de las legislativas, es cierto, pero tarde, en el 2015, que modificábamos el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Se introdujo en el concepto de situación de riesgo el elemento carencial, que antes no se mencionaba. Se introdujo que, a pesar de ello, una situación de carencia no significaba necesariamente, lógicamente, una situación de desamparo, porque en el núcleo familiar de estos menores es donde deben seguir desarrollándose sus capacidades en su infancia y posterior su apoyo educativo. Pero el elemento carencial aparece en estas modificaciones del año 15. Pero más recién, fíjense, hemos tenido que esperar a la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia para encontrar conceptos nuevos. Por ejemplo, en su artículo 8, la colaboración público-privada. Es la primera vez que en una ley de entorno de marco social se habla abiertamente de la colaboración necesaria público-privada. Que se dedica un artículo a la prevención, eso es novedad. Precisamente en el ámbito de la violencia, pero ¿cómo prevenir esta violencia? Se habla de la necesidad de tener este enfoque
Fíjense, estos planes y programas comprenderán medidas específicas en los ámbitos familiar, educativo, sanitario, de los servicios sociales, de las nuevas tecnologías, del deporte, del ocio y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, etcétera, etcétera, en el campo de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Bien, ahí aparece claramente un enfoque multidimensional para poder prevenir. Y también en su artículo 27, en esta ley del 21, se habla por primera vez de que en particular se impulsarán medidas a prevenir la pobreza y las causas de exclusión social. Se habla en el artículo 27 de una ley que pretende la protección frente a la violencia. No sé si llegará el día que veremos algo que hable abiertamente del caso de la pobreza infantil. Pero son señales positivas. ¿Ven ese balón que aparece? Son balones que se quieren jugar y habrá que ir modificando el campo de juego, pero son balones que se quieren jugar. ¿Iniciativas de políticas gubernamentales? Pues sin duda. La implantación del ingreso mínimo vital. Pero sobre todo este detalle último, fíjense, esto es nuevo también de estos últimos tiempos, que se incorpore a ese ingreso mínimo vital una ayuda por cada menor de edad miembro de la unidad de convivencia. Importante, esto es nuevo. Por lo tanto, esta mirada desde lo económico ha iniciado un camino. Con problemas. Sí, con problemas, claro. ¿Quién no tiene presente algunos errores administrativos que ha obligado a devoluciones, quizá con retrasos, quizá con un exceso de burocracia? He dicho burocracia. Igual uno de los retos para que las cosas no cambien es modificar el elemento burocrático de todos estos enjambres inescrutables muchas veces para llegar al recurso. Fíjense, lo decía una trabajadora social hace pocos días. Puedo tener los recursos, tengo a la familia beneficiaria, pero para llegar a ellos yo tengo que hacer de ellos y coger su móvil y ponerme a su lado y ayudarle a gestionar todas estas ayudas. Incluso yo misma no puedo llegar a entender cómo se llega a ella. Entonces, la misma profesional confiesa problemas digitotécnicos para llegar a las ayudas. Entonces, ¿cómo vamos colocando brechas o muros que por de pronto son paradójicamente contrarios a lo que se pretende? Creamos buenas iniciativas, dificultamos su acceso. Esto es paradójico. Se incrementa el salario mínimo interprofesional, pero cuidado, ahí va a quedar una laguna, ¿no? Que esto ha significado una cierta ruptura del diálogo social, citado, en La Vanguardia en este caso. Se propone un bono social térmico para añadir al bono social de electricidad y resulta que igual nos equivocamos en la aplicación del mismo y familias bien dotadas económicamente reciben por sorpresa el bono social térmico y además no saben a quién se les devuelve, en el caso de que la familia beneficiaria, no por su pobreza relativa, quiera devolverlo. Incrementamos las becas y las ayudas al estudio, por cierto, a unos niveles nunca vistos. O sea, buena iniciativa. Llegamos a 2.520 millones de euros, que nos acerca a Europa. 1.730 euros para estudiantes no universitarios, ahí están principalmente nuestros jóvenes. Pero resulta que el diseño de los umbrales se desajustan respecto a los umbrales de pobreza, de forma que hay familias en contexto de alta vulnerabilidad que no tienen acceso a la máxima ayuda. Entonces, deberíamos ajustar eso, ¿no? Tenemos al alto comisionado, por cierto, que no teníamos, con lo cual tenemos una buena plataforma. Solo un apunte para los compañeros del alto comisionado que estáis hoy aquí. Es seguramente un declive lógico documental, pero es como esa luz que ilumina el camino que no debemos recorrer, ¿no? Es un ligero apunte en vuestra misma web institucional. Se habla de la misión, actuar sobre las causas coyunturales y estructurales en torno a la pobreza infantil. Esto en cuanto a la misión, las causas.
qué importante sería mirar las causas y no pasarnos la vida intentando paliar los efectos, ¿no? Pues bien, en su misma documentación, está muy pequeño, igual lo veis poco, pero cuando se habla de ejes de trabajo, se hace referencia básicamente a los efectos de la pobreza. En realidad, pues, vivimos como en un estadio crónico de paradojas. Intentamos, pero la burocracia lo impide. Intentamos, pero no hay diálogo social. Intentamos, pero no, confundimos. El problema igual es que estamos manejando debilidades que no son de macrovisión, sino de microvisión. ¿Qué sucede de verdad? Que es donde nos interesa la pedagogía social manejar. ¿Qué sucede de verdad? Por cierto, gran avance en el terreno europeo en torno al concepto de garantía infantil europea, ¿no? Gran avance. Se ha propuesto Europa de que 1 de cada 5 niños en la Unión Europea viven en hogares en riesgo de pobreza, y se propone que este círculo se pueda romper y que lleguemos a un reto común en la Unión Europea de reducción de esta pobreza, de reducir en 15 millones el número de personas en riesgo de pobreza y específicamente reducir en 5 millones, de los que en España tenemos 2 y pico, reducir en 5 millones de menores en contexto actual de pobreza relativa, reducirlo, bajar. Deberá España aportar mucho, dado que es uno de los países que tiene más menores en riesgo de pobreza o en contexto de pobreza. Luego, deberemos aportar mucho porque ese reto europeo, si no, va a quedar lejos. El Alto Comisionado ha trazado un plan, el de Garantía Infantil Europea, donde se ajustan estos 6 derechos clave: educación, asistencia sanitaria, actividades de ocio, vivienda adecuada, al menos una comida saludable y alimentación saludable. Bien, en este plan se subraya la importancia del cuidado y atención temprana de la primera infancia. Desde la pedagogía social hemos identificado claramente la relevancia que hay en ese trance de los 3 primeros años, de los 6 primeros años, pero de los 3 primeros, el 0-3. Qué importante es trabajar en ese contexto del 0-3. De una trascendencia que hemos calculado del orden del 70 al 70% del guión, es de una relevancia enorme, del guión de vida de ese menor. Qué importante es poder gozar, disfrutar y educarse en contextos no estrictamente escolares. Buena parte de nuestra población de menores no participa de ellos. Qué importante es la alimentación saludable, donde tenemos la tasa de obesidad infantil más elevada, justamente en contextos de alta vulnerabilidad. Y qué importante es el tema de la vivienda. Qué importante es. Miren, en Barcelona hace pocos días, el 13 de junio, tenían lugar unas jornadas en torno a la inseguridad residencial impacta, que leo en catalán, como factor que impacta en las vidas de los niños y adolescentes que están en contexto de vulnerabilidad. Para entrar en detalles podríamos decir muchas cosas, pero vamos a leer lo que dice una madre de una de las familias que participó en el estudio. Cuando estamos todos, se refieren en casa, en pisos superpoblados, pocos metros cuadrados y muchas personas, cuando estamos en casa, tenemos que hacer turnos y si hace buen tiempo, sacamos la mesita plegable al balcón y ella, la hija menor, estudia allí. Miren, el estado, Ay, es que se había desaparecido la señal en la pantalla. Desde el Alto Comisionado se ha favorecido el establecimiento de alianzas de todo tipo, hasta tal punto que hoy por hoy tenemos a cientos de instituciones que han trazado alianzas gracias al aporte que el Alto Comisionado ha hecho buscando estas alianzas. Ya estamos casi todos, las universidades, las instituciones de todo tipo. La pregunta es, ¿toda esta fuerza de alianza, cómo se concreta en terreno? Fíjense,
nosotros hemos observado 3 realidades que quiero compartir. La primera realidad. Todos estamos de acuerdo que en el reto educativo está parte de la rotura de ese círculo vicioso. Luego vamos a centrarnos en el objetivo del éxito educativo y del no abandono escolar. Bueno, pues el último informe de la OCDE hace de pocas semanas, desde el año, por lo tanto, 23, en torno, que aconsejo de verdad su lectura profunda y ejemplar, porque han establecido una serie de conclusiones ante la realidad española que vale la pena leerse. Equity and Inclusion in Education sigue diciéndonos que España es un país en el que los chavales, especialmente en un 70% son del sector de alta vulnerabilidad, abandonan. El abandono escolar es algo que también tenía su cronicidad en España, todo encaja, hay varias cronicidades. En los últimos años, fíjense, la línea azul, cómo hemos ido mejorando debido a diversos mecanismos de buenas iniciativas, también de leyes que han permitido que no se produjera un abandono donde antes se producía, donde incluso a veces se puede pasar de cursos sin todas las asignaturas aprobadas, pero entendiendo que se valora la globalidad del hecho educativo. Bueno, el caso es que, atención con lo que nos pasa en el último año, porque andábamos bajando, pero hemos vuelto a crecer en abandono escolar en este último año 22. Si estábamos en bajada, ¿qué pasa ahí? Que pues dicen, no, la COVID, todo el tema pandémico, por supuesto, ha influenciado en todo esto, pero a veces es el lugar donde se buscan respuestas que en realidad no coinciden. Hemos estudiado nosotros el hecho de la pandemia como un momento clave donde incluso han mejorado los resultados educativos desde un punto de vista no de calidad, sino de resultados finales educativos por un apoyo global que ha habido a ese contexto pandémico. Luego, estos datos serían más preocupantes porque ha crecido el abandono en el año 22. Y lo que más nos ha preocupado es que este índice es el de la media europea, este doble índice es el de chicas y chicos. Las chicas también han crecido en abandono, cosa que era inhabitual, estaban siempre por debajo de los chicos, y aquí tenemos el índice de los chicos. Luego, muy atentos al tema del abandono, porque todavía ahí no hemos conseguido tampoco desplazar la historia, ¿no? También es cierto que en España, además, la diferencia de resultados entre población más vulnerable y población menos vulnerable, la diferencia es más elevada de resultados, por ejemplo, en informes como PISA. Nos preguntamos si la escuela tiene un margen de autonomía para poder actuar en contexto, en barrio. Pues miren, España es de los países donde las escuelas, ven esta franja de aquí, indica la capacidad de autogestión del hecho educativo en sus distintas dimensiones de las escuelas. Pues miren, España es de los países con menos capacidad de gobierno de estas realidades, también por el marco legal del mundo escolar. En cambio, en España se centra más en las decisiones que se toman a nivel estatal o de la comunidad autónoma correspondiente. ¿No deberíamos dar un poco más de margen a las escuelas para poder gestionar determinadas realidades? Y luego en este informe se dice algo muy importante. Son necesarios apoyos desde fuera de las escuelas, de todo tipo de apoyo no instruccional. Empieza a manejarse esta idea de la importancia de conectar el reto con la comunidad. En muchos países europeos donde sus tasas de abandono son mucho menores, hay auténticos proyectos comunitarios donde las escuelas son un agente más, pero no el único, sino hay distintos agentes de ese territorio concreto apoyando al éxito de esos niños y niñas con más dificultades. Luego, esta mirada de conexión del mundo escolar con el mundo comunitario es muy relevante y no lo estamos haciendo, nos lo estamos perdiendo. Esa es una gran bolsa de energía todavía por explorar.
Luego, las preguntas finales son estas. ¿No deberíamos poner el foco en lo que sucede a pie de obra, a lo que sucede en territorio? Porque, fíjense, estamos casi todos básicamente de acuerdo en el macro nivel, pero en el micro, en el meso y en el micro nivel, falta tejer. Luego, el foco en micronivel es una de las grandes oportunidades que deberíamos recorrer. Proinfancia lo ha hecho. El enfoque en micronivel. Y, en segundo lugar, a partir de estas grandes alianzas que estamos consiguiendo, ¿no deberíamos descender a promocionar las alianzas en territorio, en redes socioeducativas de apoyos diversos, incluso de base de responsabilidad social corporativa, donde el segundo sector podría colaborar abiertamente con las redes en local, a partir de sus proyectos de responsabilidad social corporativa, que muchas veces se quedan mirando para adentro de la misma empresa o proyecto de segundo nivel. En cambio, ¿por qué no colaborar desde la RSC con más intensidad con los retos de tu propio territorio? Bien, hemos observado una segunda realidad, y con eso voy terminando. Esa segunda realidad es que con los cortes uno pierde el sentido del tiempo. José Luis, ¿qué nos queda? Lo voy intentando. Me ibas a decir 5 minutos, quizá. Por favor. Bueno, comprenderán ustedes que ha sido difícil hoy ahora en tejer el sentido del tiempo, ¿no? Miren, nuestro modelo de apoyo es multidimensional ya en España. Hay apoyos diversos. Pero les he situado estos apoyos en una imagen que genera confusión. Parece que estas líneas paralelas se van a encontrar, ¿no? Esto es un efecto visual que tiene nombre, además. Pero estas líneas son paralelas, nunca se encuentran, o les cuesta mucho. De hecho, no se encuentran, son paralelas. Y sí es cierto que nuestra sociedad está brindando apoyos de distinto tipo desde distintos sectores. Primer sector, sin duda. Tercer sector. Vamos dando apoyos distintos. Es cierto que todavía las familias y estos menores no saben bien cómo manejarse, dónde pedirlos, cómo hacerlo, cómo conseguirlos, porque en realidad no están en el centro. En realidad no hay un plan de trabajo conjunto de todos estos apoyos, lo cual imposibilita evaluar la eficacia. Y además suele generar una actitud más reclamante que autorresponsabilizante. La propuesta que hemos tejido en el Proinfancia es una propuesta que pone en el core de una especie de red neuronal a la familia y a sus menores. Y a partir de un plan de trabajo establecido con ellos, se van dando estas luces azules. Es el mundo maravilloso de la neurobiología, el proceso conocido como sinapsis. Ahí se producen conexiones que entre ellas van entrelazándose y aportando al núcleo celular. Estas distintas presiones sinápticas, en base a un plan de trabajo, sí que generan eficacia, sí que generan actitudes de carácter más responsabilizante, porque las familias no transitan por todos los recursos, sino que es el plan de trabajo que maneja acercarles los recursos diferenciales necesarios en base a unos objetivos. El principal, el éxito escolar y educativo de esos menores. Todos estos apoyos se manejan en base a esa mirada. Y finalmente hemos observado esta última cuestión. No se ha evaluado desde fuera lo que está sucediendo en España durante tantas décadas. No se ha evaluado suficiente. Sí, se ha evaluado. Miren, esta referencia es de este año 2023. Digo que es un documento también harto interesante de tener encima de la mesa a todos aquellos que nos dedicamos a esto. ¿Cómo se puede reducir el abandono escolar temprano? 2023. Todos estos documentos están en línea.
Pues este documento de hace pocos días nos dice que sorprende que programas como el PROA Plus o el programa de acompañamiento y orientación, no estén dando los resultados que parecía o se entendía que podían dar, dando que, fíjense, son programas de alto calado destinados a mejorar el éxito escolar y promover la permanencia del alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos, con al menos el 30% de estudiantes educativamente vulnerables, o sea, nuestros niños y niñas, adolescentes de los que estamos hablando hoy aquí. Pues bien, miren, y lo he subrayado adrede a pulso para que se vea la informalidad del subrayado, dice, la información disponible sobre estos programas es variable. Se produce una falta de consonancia entre prioridades nacionales y regionales. Luego, hay muchos de los programas regionales van dirigidos a los centros educativos, pero muy pocos se centran también en otras instancias, como las familias, los servicios sociales, los empleadores, la comunidad. Además, la continuidad de estos programas se ha visto a menudo limitada. Y por último, los programas a nivel nacional y regional rara vez han sido monitorizados y evaluados, lo que ha impedido que España pueda detectar aquello que da resultado y aquello que no. Luego, de verdad, observadas estas tres dimensiones, uno piensa, ¿y si ponemos el terreno de juego donde la pelota corra, donde podamos realmente jugar, donde los niños y niñas tengan realmente oportunidades? O sea, manejemos el terreno de juego, pongámoslo en un lugar donde pueda jugarse la pelota, porque si no, el conjunto de paradojas que he intentado compartir nos permite tener una esperanza y no avanzar lo suficiente, y así en otro círculo vicioso. ¿Saben cuál? No el de la pobreza, sino el del cómo intentamos romper ese círculo vicioso. Luego, nuestra propuesta, la propuesta del Caixa Proinfancia, se ha relatado buena parte de ella. La propuesta del Caixa Proinfancia nace precisamente en este enfoque holístico, en territorio, con todos los agentes públicos y privados, tercer sector, con la comunidad, poniendo en el centro a sus familias y proponiendo que el resultado de la intervención no sea obtener un recurso económico, material, un bien, no, que el resultado de la intervención sea mejorar la autonomía personal y proceso de desarrollo de estos chavales, con nombre y apellidos, con familias que tienen nombres y apellidos. Ese es el enfoque que hacemos, que desplegamos desde hace ya más de 10 años, 14 años, desde el programa Proinfancia, sabiendo que no podremos llegar a los 2 millones, pero sí manejando estas variables que hemos revisado también críticamente hoy, conseguimos un solo plan de trabajo interinstitucional y una colaboración público-privada en red local territorial previamente escogida por el alto índice de pobreza infantil en ese territorio. Con este planteamiento, que por cierto siempre recurro a citar a los amigos del Instituto de Políticas Públicas, el Instituto de Investigación de Políticas Públicas británico, que tienen unos documentos excepcionales sobre lo que vendría a ser también otro concepto de Estado. Ellos lo denominan relational state, que precisamente sitúa al Estado también en esta función no solo garantista, sino de establecer estos nexos y estas relaciones a macro, pero también a meso y sobre todo también a micro, el Estado relacional. Bien, y termino porque de todo esto me hubiera gustado extenderme un poco más. Con el programa Proinfancia hemos podido manejar una nueva escala de vulnerabilidad que pronto va a haber su publicación, pero a partir de toda la experiencia, con 6 dimensiones clave, 42 indicadores de riesgo y 42 indicadores de protección, que nos permite medir mucho mejor qué hacer en cada momento con estas familias. Esta nueva escala, que está precisamente en proceso de publicación en la revista Family Process, pretendemos que sea una herramienta de uso para todos los proyectos. Estará en abierto, por supuesto, para todos los proyectos que quieran manejar una forma de medir multidimensional, que nos permita acercarnos mucho más a la vulnerabilidad a pie de obra,
no solo como planteamiento global. El programa Proinfancia tiene la suerte que una vez tiene trazado el plan de trabajo, se maneja en distintos ámbitos, como decíamos antes, de carácter multidimensional. Recientemente, con una mejora de la atención 03, gracias a un programa vinculado a los fondos Next Generation del Ministerio de Inclusión. Y también recientemente, Marc lo apuntaba, muy interesados en seguir profundizando en manejar qué sucede en los procesos donde el chaval abandona, a qué edad abandona, por qué abandona. Y tenemos muy localizados en qué momentos es. Básicamente entre tercero y cuarto de ESO. Cuando ya han iniciado una posobligatoria, también nos abandonan al final de primero, entre las dos etapas, y recientemente tenemos cada vez más estudios que nos vienen a decir que cuidado con el factor comprensión lectora en los procesos de poco éxito escolar. Correlaciona incluso este factor, chavales de 8 o 9 años que debido a un entorno educativo-cultural bajo en recursos educativos y culturales, no mejoran su vocabulario, leen poco. Y fíjense en qué momento tan crítico podemos empezar a intuir una historia de éxito o de fracaso y abandono. Justo cuando el niño pasa de aprender a leer a aprender leyendo. Justo en ese momento empieza a generarse un declive, o todo lo contrario, de aprender a leer a aprender leyendo. Si uno no comprende o empieza a no comprender, va a empezar a no aprender. Luego, tenemos bien detectados estos puntos y estamos intentando establecer también una palanca, un dispositivo que permita también atender muy de cerca, a partir de la orientación personal, estos momentos de crisis y de abandono. Marc lo decía antes, estamos ya en todas las comunidades autónomas, en 50 provincias, y para este 23 ya se calcula con las 2 ciudades autónomas. Este es el presupuesto del programa Proinfancia, que nos da de sí todo el desarrollo por toda España, a partir de planes de trabajo, cada familia un plan de trabajo. Todo esto tiene su aporte económico por menor, o si se calcula por familia, aquí lo tienen, ¿no? Y vamos finalizando. Miren, el resultado académico. José Luis me preguntaba, ¿y funciona? Bueno, nosotros estamos viendo, como decía también Marc, que el resultado de graduación en los niños y niñas por infancia, casi en los últimos años, va siendo exactamente el mismo, cercano, significativamente no diferente del que se obtiene en el conjunto de la población de esa edad en toda España. Luego, ahí está el resultado más objetivo y manifiesto de lo que nosotros indicamos es un indicador cuantitativo. Lo tienen ahí. Si sería esperable un abandono o sea, voy a leerlo bien. Si en el global de España el porcentaje de estudiantes del primer cuartil de renta está manejándose en torno al 50% de abandono, en el caso de los niños proinfancia que están en este cuartil, están en torno al 18,6. Fíjense la diferencia. O sea, menos 30 puntos de abandono. Y en cuanto a la graduación, si en el total de España en la ESO tenemos el 82,1 del curso 2021 de graduación, de éxito, en los chavales por infancia estamos en el 81,4. Lo predictible sería un 50% aproximadamente. Luego, estos indicadores lo que nos dan es energía para seguir trabajando. No hemos llegado a ninguna parte. Como decía, se nos han puesto muchas dimensiones en evidencia. Este esquema de innovación social en colaboración público-privada, en red de primer nivel, con una acción social de calidad, seguida y evaluada. Todo esto es un esfuerzo ingente de muchos agentes y de muchas personas. Si hemos llegado hasta aquí es porque hemos creído en ello y, como decía al principio José Luis, quizá el origen de uno que no se queda contento con observar los problemas, sino que necesita intervenir, es el que nos ha permitido llegar hasta aquí. Gracias, por supuesto, a la energía
recursos y visión que han desarrollado desde la obra social de la Caixa, con líderes como Marc Simón y Montse Huisana, a quien aprovecho para saludar desde aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor, muchas gracias, Jordi, y muchas gracias a todos ustedes por su atención y también por el temple que han demostrado ustedes ante este incidente imprevisto. De verdad, muchas gracias. Vamos muy forzados de tiempo, quizá un par de preguntas para, en fin, dar también ocasión a algunos de ustedes que quieran plantear alguna cuestión a propósito de lo que hemos oído y del programa Proinfancia. A mí, déjenme han dicho medio minuto y no me van a creer, pero no me voy a pasar de un minuto. Yo creo que en este tema, para combatirlo, esta patología social, para combatirla, para erradicarla, para extirparla, no sobra nadie. Pueden hacer su trabajo y deben de hacer los activistas, pero también los profesores, los trabajadores sociales, también los investigadores. No sobra nadie. Todos tenemos el mismo objetivo, que es extirparlo, ¿no? Erradicarlo, ¿no? Y yo creo que precisamente, y enlazo con lo que nos ha dicho al final, la última parte de su exposición, el profesor Jordi Riera, precisamente lo estupendo de este programa de Proinfancia de la Fundación La Caixa es que combina ambas cosas, ¿no? Combina el estudio, el conocimiento más detallado del problema, pero no se limita a estudiarlo, hace acción, ¿no? También actúa, ¿no? Así que, vale, ¿tienen ustedes, alguno de ustedes quiere? Desde aquí podemos ver muy mal. Vamos a tener en todo caso ocasión, un pequeño refrigerio que nos van a ofrecer ahora a aquellos de ustedes que se puedan quedar para conversar con el profesor. Utilicen por favor el micrófono allí al fondo. Sean muy concisos, por favor, muy breves, y así no nos pasamos del poco tiempo disponible. Por favor. Muy bien. Hola, buenas tardes. Soy Jorge Hermida, de la Coordinadora Infantil de Vallecas, y participamos también en el programa Caixa Proinfancia. Una de las reflexiones que quería hacer en base a su ponencia y a largo recorrido del programa Caixa Proinfancia es que nos ha hecho reflexionar, no solo las ONGs también trabajar ejecutando, es, con todo lo que usted ha dicho, medidas políticas, los últimos 5 años muy importantes, económicas, el ingreso mínimo vital, otras políticas. Estamos viendo conjuntamente una sociedad que estamos poniendo recursos de las ONGs, desde Caixa, otros instrumentos, para apoyar, complementar al fracaso escolar de la escuela, ¿no? La pregunta es, a lo mejor hay que hacer un cambio educativo en la escuela importante, porque de hecho nos pasan cosas como que se fomente todavía la escuela jornada continua cuando vemos que en procesos de vulnerabilidad social la jornada partida es mucho mejor. Hablado por estudios, ¿no? Y justo la OCDE lo acaba de decir. Entonces, ¿cómo planteamos que haya un cambio legislativo en la escuela? Que haya un modelo único sin que nos peleemos políticamente, que fomente mucho más esa escuela mejor para los chavales. Claro, gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Así le dejamos al profesor la última palabra. Sí, por favor, también aquí. Muchas gracias por la concisión, y también a quien ahora toma la palabra. Sí, ahora. Buenas tardes. Como ha dicho, el abandono escolar, efectivamente, hemos pasado de un 30%, más de un 30%, a la cifra que tenemos en la actualidad y, bueno, pues parece ser que lo podemos considerar todos un éxito. Ese abandono escolar era uno de los retos que en el marco estratégico de educación y formación de la Unión Europea el conjunto de la Unión se había planteado. Yo creo que esa cronicidad a punto sería posible si, como plantea, ese enfoque holístico se mantuviera dentro de la Unión Europea y se promoviera el que la pobreza infantil también se marcaran unos retos de reducción dentro de ese marco de la Unión Europea. A mí me parece que todo lo que habéis planteado y el programa, cualquier actuación, pues lógicamente pues la vamos a aplaudir. Pero a mí me parece que si queremos ser eficaces hay que trabajar en esa perspectiva de Unión Europea y de marcarse esos retos de reducción, y yo creo que este indicador debe de incorporarse dentro
de cualquiera de los marcos estratégicos de la Unión Europea y ver si año a año eso se va reduciendo. No solamente darnos el dato comparativo con respecto a otros países, sino que efectivamente se mida de alguna manera cómo eso se va reduciendo, y se va reduciendo en los países, entre ellos se encuentra España, que mayor índice o por lo menos tiene esa cronicidad. Muy Gracias. Bien. Pues le dejamos entonces la última palabra al profesor. Igual las dos preguntas están conectadas. Avanzaremos el día que la escuela no sufra como sufre la realidad en algunas situaciones muy hiriente del aula. Cuando la escuela no sufra esas realidades que se dan en el aula de alta complejidad de atención y deje de sufrir porque comparte ese reto con una mirada no tan endocentrada en la misma escuela y se entienda a sí misma como una institución que debe conectarse con la realidad de la educación en letras mayúsculas como el reto de todo el edusistema. Quiero decir que muchas veces nos ha faltado el atrevimiento de establecer no solo marcos legales, sino cambios de cultura de lo que entendemos hoy por reto educativo. Y buena parte del reto educativo que tiene la escuela de hoy no se soluciona, ni se va a solucionar, y te lo dice un vocacionado del magisterio, desde dentro del aula. Esa sensación que tenemos los maestros que nos van cargando la mochila y que ahora pasa por aquí, ahora pasa por ahí, pero todo va cargando, la escuela debe, esa es la tendencia errónea que vive el mundo educativo escolar o social pensando en la escuela. Debemos pensar en un reto educativo legislativo amplio donde la ley de educación contemple una mirada que va más allá de lo que pasa en el contexto organizado escolar. El día que abramos el reto a un llamado edusistema o ecosistema del aprendizaje, el día que abramos el reto, se descarga la mochila del maestro que tiene en sus aulas a 20 nacionalidades, contextos de alta vulnerabilidad, factores de inclusión que genera un reto inasumible. Entonces, ese es el primer paso. Deberíamos pensar en un contexto donde la escuela es un agente principal, sin duda, que deberá reinventarse además. Porque todo lo que está sucediendo alrededor, no solo de los retos sociales, sino los retos tecnológicos, etcétera, etcétera, deben permitir resituar la escuela en un nodo de aprendizaje, pero no el único. Luego, por aquí deberíamos avanzar legislativamente hablando. Hoy por hoy, en las redes de Caixa Proinfancia, casi 200 ya, hemos podido estudiar que aquellas redes de Caixa Proinfancia, que son territoriales, locales, en Vallecas, por cierto, en Vallecas, o sea, que tienen a las escuelas colaborando con la red, superaron no solo la pandemia con muchos mejores resultados, sino que trabajan con mucho más éxito en el proceso de éxito educativo de sus chavales. En las redes de Caixa Proinfancia, donde todavía las escuelas tienen la sensación que aquello no va con ellos, que eso es social, en esas redes hay más dificultades para ser eficientes. Luego, uno de los retos que tenemos hoy en día en Caixa Proinfancia es incorporar con más intensidad las mismas escuelas de ese territorio. Y la pregunta sobre Europa se podría resolver de la misma forma. Europa debe plantear los retos a partir de estos estudios comparativos, lo debe hacer para visibilizar y comparar las situaciones que se viven en los distintos países de la Unión Europea. Pero también Europa está generando un cambio de posición en cuanto a sus documentos referentes, sus análisis, sus estudios. Este último documento que he podido presentar es de lectura obligatoria. Es una Europa que ya habla en términos de cómo podríamos ayudar a este país o a este otro y de qué forma.
y cómo el país, desde la mirada de la atalaya europea, de los científico-técnicos que trabajan en la Unión o en la Comisión, cómo podríamos ayudar mejor a que esto pase. Luego hay un cierto cambio de tendencia. Y como dice bien usted, es que es necesario este cambio de tendencia, porque si no al final acabamos en los números, los parámetros y nos ayudamos poco entre todos. Aprovechemos bien el Next Generation. ¿Lo estamos aprovechando bien? Bueno, eso lo veremos. Pero sin duda es una gran oportunidad también para el sector de la inclusión. Hay estudios que han movilizado los distintos ministerios que deberían dar resultados. Escuchémoslos, veamos lo que pasa, porque si no vamos a acumular mucho papel, mucho resultado para demostrar aquello que podíamos imaginar que se podría demostrar. Entonces no habrá servido para nada. Luego también de nosotros depende que el rigor y la calidad en esos estudios atenga la realidad de verdad, para generar cambios, no solo para tener el éxito provisional de una determinada aventura, para demostrar que aquello funciona. No. Luego Europa yo creo que está buscando esto, que los aportes económicos para conseguir los retos tengan la máxima profundidad, el máximo calado, pero que sean de calidad, de eficiencia, que respondan a las necesidades. Si no, son papeles. Muy bien, pues breve pero estupendo el coloquio, ¿eh? Muchas gracias. Vale, pues vamos a... Muchas gracias.